Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido a nuestra materia de Fundamentos de Auditoría, en la cual nos centraremos en el tema de control interno. Y en cuanto al contenido temático, estos son los puntos a conocer a lo largo de este video, así que quédate. Comenzamos. Concepto de control interno. A manera de introducción, este término proviene de las palabras de origen inglés Internal Check Control, creados en Estados Unidos. Cabe señalar que al control interno le corresponde coordinar todos los elementos para formar una base sólida que produzca eficiencia. Por lo tanto, el control interno se puede definir como el conjunto de normas, métodos, procedimientos, manuales y políticas coordinadas para el logro de los siguientes 4 objetivos. El primero, proteger los activos de las empresas. El segundo, obtener información correcta y confiable, así como los medios para comprobarla. El tercero, promover la eficiencia de las operaciones. Y cuarto, lograr la adhesión de las políticas de la dirección de la empresa. En cuanto a otras definiciones de control interno, para Robert Montgomery el control interno implica que los libros y métodos de contabilidad, así como la organización general de un negocio, están de tal manera establecidos que ninguna de las cuentas o procedimientos se encuentran bajo el control independiente y absoluto de una sola persona. Por el contrario, el trabajo de un empleado es complementario del realizado por otro. Y para ser hermanos, el control interno es el sistema que establece dentro de una empresa para el despacho de sus servicios, organizados de tal manera que las cuentas quedan ligadas de tal modo que el trabajo de un empleado o grupo de empleados se complemente con el otro u otros, y de esa suerte existe una verificación casi automática de las transacciones. Generalmente el sistema se perfecciona con una auditoría continua llevada a cabo por funcionarios internos de la empresa. Objetivos de control interno. Los principales objetivos del control interno son garantizar la adecuada aplicación de los procedimientos de auditoría, promover la eficiencia de las operaciones, detectar cualquier desviación que impida el cumplimiento de las metas, aportar mayor confiabilidad de la información financiera y operacional, reducir el riesgo en la pérdida del valor de los activos y dar certeza del adecuado desarrollo y operación de la organización. A manera de resumen, el control interno implica el apropiado funcionamiento y desarrollo de labores dentro de una empresa basados en el aprovechamiento de la información de cada departamento, así como del sistema contable que se encarga del registro de las operaciones, fijándose para tal efecto objetivos que incrementen la eficiencia y la productividad. Elementos del control interno. Los elementos del control interno son 5: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, los sistemas de información y comunicación, los procedimientos de control y la vigilancia. El primer elemento, que es el ambiente de control, representa la combinación de los factores que afectan las políticas y procedimientos de una entidad, pues fortalecen o debilitan sus controles. Estos factores son los siguientes: actitud de la administración hacia los controles internos establecidos, estructura de la organización de la entidad, métodos de control administrativo para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos, incluyendo la función de la auditoría interna, métodos para asignar autoridad y responsabilidad, políticas y prácticas del personal y las influencias externas que afectan las operaciones y prácticas de la entidad. El segundo elemento, que es la evaluación de riesgos, es muy importante, ya que el licenciado en contaduría debe analizar el procesamiento de la información financiera con la finalidad que identifique los riesgos relevantes en que pudiera incurrir la administración, que estos no presenten la razonabilidad requerida de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados o norma de información financiera, así como las bases para la determinación de las estimaciones y provisiones importantes. Por ejemplo, el nuevo personal, sistemas de información nuevos o rediseñados, crecimientos acelerados, nuevas tecnologías, nuevas líneas, productos o actividades, reestructuraciones corporativas, cambios en pronunciamientos contables, personal con mucha antigüedad en el puesto u operaciones en el extranjero. El tercer elemento son los sistemas de información y comunicación. La contabilidad capta las operaciones, las procesa y produce información financiera necesaria para que los usuarios tomen decisiones, pero dichas decisiones se toman adecuadamente cuando la información financiera posea determinadas características, que sea útil en cuanto a su contenido y oportunidad, confiable cuando la organización cuente con un sistema que permita estabilidad, objetividad y verificabilidad, los registros, procedimientos y métodos establecidos para identificarse, captar, analizar, registrar, clasificar y producir información cuantitativa de las operaciones que realiza una entidad se logra por medio de un sistema de contabilidad. El cuarto elemento son los procesamientos de control.
Estos procesamientos se aplican en todos los sistemas y niveles del control interno y están integrados al ambiente de control y al sistema de contabilidad y pueden ser de carácter preventivo o detectivo. El preventivo consiste en implantados para evitar errores en el procesamiento de las transacciones, mientras que el detectivo, su finalidad es detectar, valga la redundancia, errores o desviaciones en el proceso de las transacciones que no hubieran sido determinados por los preventivos. El quinto y último elemento del control interno es la vigilancia. El objetivo es verificar que funcionen con eficiencia. Es de vital importancia que exista y se establezca un área específica de auditoría interna o de una persona que incluso pueda ser externa. El auditor lleva a cabo un análisis general de riesgo implícito en el trabajo que va a realizar con la finalidad de considerarlo en sus programas de auditoría y para identificar gradualmente las actividades y características específicas de la entidad, de acuerdo con la importancia relativa y riesgo de auditoría que impacten en la planeación y desarrollo de la auditoría de los estados financieros. A esta etapa se le conoce como evaluación preliminar. Importancia del estudio y evaluación del control interno. Esta parte hace referencia al Boletín 3050, Estudio y Evaluación del Control Interno. El objetivo establecido en este boletín es definir los elementos de la estructura del control interno y establecer los pronunciamientos normativos aplicables a su estudio y evaluación, como un aspecto fundamental al establecer la estrategia de auditoría, así como señalar los lineamientos que deben seguirse al informar sobre debilidades o desviaciones al control interno. El estudio y evaluación del control interno consiste en las políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad. Dicha estructura consiste de los siguientes elementos, que son los que acabamos de ver: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, los sistemas de información y comunicación, los procedimientos de control y la vigilancia. Como consideraciones generales, la evaluación de riesgos, los sistemas de información y comunicación, los procedimientos de control y la vigilancia deben considerar los siguientes aspectos: tamaño de la entidad, características de la industria en la que se opera, organización de la entidad, naturaleza del sistema de contabilidad y de las técnicas de control establecidas, problemas específicos del negocio y requisitos legales aplicables. En cuanto a la evaluación preliminar, se debe comprender el ambiente de control establecido por la administración para detectar errores potenciales, describir y verificar su comprensión de los procedimientos de control de la administración, incluyendo aquellos relativos a la evaluación de riesgos, y evaluar el diseño de los sistemas de control para determinar si es probable que sean eficaces para prevenir o detectar y corregir los errores potenciales identificados. También se debe tomar en cuenta el procesamiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control interno, las pruebas de cumplimiento y evaluación final, la comunicación de situaciones a informar, forma y contenido del informe y la vigencia. Ahora pasemos al Boletín 5030, que habla sobre la metodología para el estudio y evaluación del control interno. Su objetivo es dar a conocer los procedimientos de auditoría recomendados para llevar a cabo y documentar el estudio y evaluación del control interno durante el proceso de planeación de una auditoría de estados financieros. En cuanto a su alcance y limitaciones, este boletín establece que los elementos de la estructura del control interno son los 5 siguientes, que son los que ya hemos visto con anterioridad. Para profundizar, el ambiente de control está conformado por características e integridad de la administración, así como su habilidad en el desarrollo de sus funciones, compromiso de la administración sobre lo razonable de los estados financieros y el compromiso de la administración para diseñar y mantener sistemas contables y controles internos efectivos. En la evaluación de riesgos son aquellos eventos o circunstancias externas o internas, como pueden ser cambios en principios de contabilidad, lanzamiento de nuevos productos, cambios en personal, etc., pero que traen consigo nuevos riesgos, por lo que la administración de la entidad debe estar preparada para afrontarlos. Los sistemas de información contable consisten en las políticas, métodos y registros establecidos para identificar, reunir, analizar, clasificar, registrar y producir información cuantitativa de las operaciones que realiza una entidad económica, como pueden ser órdenes de compra y recepción, contabilización de inventarios y costos, cuentas por pagar y pagos de estas, pedidos, embarque y facturación, cuentas por cobrar y cobros de estas, contabilización de gastos, contabilización de activos fijos y depreciación, así como también las nóminas. Los procedimientos de control son aquellos que establece la administración para proporcionar una seguridad razonable de lograr los objetivos específicos de la entidad. En cuanto a la vigilancia, es la evidencia de la forma en que una entidad supervisa el funcionamiento del sistema de control interno, que se lleva a cabo en 3 formas. Primeramente, al momento de efectuar las operaciones,
luego con supervisiones independientes y al final con la combinación de ambas. Métodos de evaluación del control interno. Tenemos el método descriptivo, que consiste en la descripción de las actividades y procedimientos en un sentido procesal que el personal desarrolla en la unidad administrativa, proceso o función sujeto de auditoría, haciendo referencia a los sistemas administrativos y de operación, registros contables y archivos que intervienen. El método gráfico se contempla por medio de cuadros o gráficas el flujo de las operaciones a través de los puestos o lugares de trabajo donde se encuentren establecidos las medidas o acciones de control para su ejecución. Este método permite detectar con mayor facilidad los riesgos o aspectos donde se encuentren debilidades de control, aún reconociendo que el auditor requiere intervenir más tiempo en la elaboración de los flujogramas. Para el método de cuestionarios, se emplean cuestionarios que el auditor haya elaborado previamente, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones y transacciones y quién tiene a su cargo las actividades o funciones inherentes. Estas preguntas las formula el auditor de tal manera que las respuestas afirmativas indiquen la existencia de una adecuada medida o acción de control, mientras que las negativas señalen una falla o debilidad en el sistema establecido. Responsabilidad del auditor en la revisión del control interno. El auditor interno es el profesional que labora en una entidad, realiza una función independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría para agregar valor y mejorar las operaciones, ayuda al cumplimiento de sus objetivos con un enfoque sistemático y disciplinado en los procesos de administración de riesgos, de control y gobierno. Sus objetivos son determinados por la dirección general y los responsables del gobierno de la entidad, por lo que sus actividades son examinar, evaluar y monitorear adecuación y efectividad del control interno. Las actividades de la función de auditoría interna son el monitoreo del control interno, que es revisar los controles, monitorear su operación y recomendar mejoras consecuentes; examinar la información financiera y de operación, que es identificar, medir, clasificar y reportar dicha información para realizar la investigación específica de partidas individuales como transacciones, saldos y procedimientos; revisar las actividades de operación, que es revisar la economía, eficiencia y efectividad de dichas actividades, incluyendo actividades no financieras. También está revisar el cumplimiento con la legislación y la normatividad, que es ayudar a la organización a identificar y asegurar el cumplimiento con la legislación y normatividad a la que está obligada la entidad; y gobierno corporativo, que evalúa el proceso de gobierno no corporativo en ética y valores, administración del desempeño y rendición de cuenta, comunicación de información sobre riesgos y control de las áreas apropiadas de la organización y la efectividad de la comunicación. La auditoría interna evalúa la exposición a los riesgos referentes a gobierno, operaciones y sistemas de información de la entidad con relación a estimular el acatamiento y adhesión a la legislación, normatividad y políticas, promover eficiencia operativa, asegurar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y presupuestal, administrativa y operacional, y salvaguardar sus activos y documentación relevante. Ahora, el auditor externo es el profesional independiente contratado para examinar con un criterio y punto de vista independiente, para atestiguar revisión y otros servicios relacionados con los estados financieros de su cliente, y cuyo objetivo es emitir una opinión respecto a los estados financieros. Recordemos que el propósito de la auditoría de estados financieros es incrementar el grado de confianza de los usuarios. Esto se logra con la expresión de una opinión del auditor sobre si los estados financieros fueron elaborados de acuerdo a la normatividad desde un punto de vista verdadero y razonable, de acuerdo con las NIF, y el auditor puede identificar deficiencias en el control interno no solo durante el proceso de evaluación del riesgo, sino también en cualquier etapa de la auditoría. Una vez que el auditor detecte una o más deficiencias en el control interno, puede discutir los hechos y circunstancias relevantes de sus resultados con un nivel apropiado de la administración. Esto brinda una oportunidad de alertar oportunamente a la administración sobre la existencia de deficiencias que no se percataron. Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Tradeway, por sus siglas en inglés COSO. En 1992, la Comisión Tradeway emite el informe también llamado Normas COSO, debido a la necesidad de redefinir el control interno. Se plantean para esto tres objetivos: los operacionales, que se refiere al uso eficiente de recursos; la información financiera, referente a los estados financieros fiables; y el cumplimiento de normas y leyes aplicables. En dichas normas se especifican los 5 componentes principales de los objetivos del control interno, y son el entorno de control, evaluación de los riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión. Esto es lo que conocemos como los elementos del control interno, solo que las normas COSO enriquecen dichos elementos. En el entorno de control se marcan las pautas del comportamiento dentro de la organización, aporta disciplina y estructura. Sus factores engloban
la integridad y valores éticos, el compromiso de competencia profesional, el consejo de administración y comité de auditoría, filosofía de dirección y estilo de gestión y la estructura organizativa. Para la evaluación de riesgos, un riesgo es todo aquel hecho o circunstancia que atente contra la consecución de los objetivos de la empresa, ya sea competir con éxito, mantener una imagen pública o posición financiera sólida. Es inherente a toda actividad de negocio y la naturaleza y magnitud de los riesgos dependen de los objetivos de la empresa. Factores para la identificación de los riesgos. Existen riesgos internos o externos. Los internos pueden ser averías en sistemas informáticos, calidad de empleados, métodos de información y motivación o naturaleza de actividades. En cuanto a los externos, pueden ser avances tecnológicos, cambios en las necesidades de los clientes, cambios en la competencia o desastres naturales. Y las circunstancias que exigen especial atención son los cambios en el entorno operacional, los nuevos empleados, sistemas de operación modernizados, crecimiento rápido, nuevas tecnologías, nuevas gamas de productos y actividades, reestructuraciones internas y actividades en el extranjero. El procedimiento para análisis del riesgo consta de 3 etapas. La primera es la estimación de la importancia del riesgo, para pasar a la evaluación de la probabilidad de materialización del riesgo y finalmente el análisis de las medidas a adoptar para gestionarlos. Gestión del cambio. Es importante adoptar proceso formal o informal para que todos los integrantes de la organización sepan cómo pueden afectar a los objetivos de la empresa. Los cambios operados en este contexto pueden realizarse de forma paralela o pueden constituirse en el proceso de evaluación de riesgos. Las actividades de control son normas y procedimientos tendientes a asegurar el cumplimiento de las directrices que la dirección ha establecido con el fin de controlar los riesgos. Según el tipo de objetivo se dividen en 3 categorías: el cumplimiento de la legislación aplicable, operaciones y fiabilidad de la información financiera. Para que esto se lleve a cabo existen los controles de aplicación, que aseguran la totalidad y exactitud en los procesos de las transacciones, su autorización y validez, evitan que se introduzcan errores o los detecta y corrige una vez dentro. Los controles generales son indispensables para los controles de aplicación, ambos son indispensables para el proceso completo y correcto de la información. Los sistemas de información y comunicación son un procesamiento de datos generados internamente, sirven como herramienta de supervisión y los tipos pueden ser formales o informales, y sus funciones son identificar y recoger información, así como procesar y comunicar datos en tiempo y forma. La calidad de la información se enfoca principalmente en 5 aspectos, como son el contenido, la oportunidad, actualidad, exactitud y accesibilidad, que a su vez responden a preguntas específicas, como por ejemplo si los datos son correctos o si contiene toda la información necesaria. La comunicación puede ser interna o externa. Dentro de la interna puede ser vertical o horizontal, que a su vez dentro de la vertical puede ser de manera ascendente o descendente. En cuanto a la comunicación externa, se refiere a toda aquella información significante, pertinente y oportuna, como pueden ser de los clientes, proveedores o terceros, y sus medios pueden ser de manera oral o escrita. Dentro de la escrita tenemos los manuales, memorandos y avisos. La supervisión es la evaluación y medidas de corrección adoptadas por niveles de decisión. Estas evaluaciones pueden ser continuas o puntuales. Las evaluaciones continuas son ejecutadas en tiempo real y responden dinámicamente, mientras que las puntuales se realizan de forma rotativa y periódica. Para que esta supervisión sea efectiva, debe contar con un alcance y frecuencia, un evaluador, metodología, documentación, plan de acción y comunicación de deficiencias. Por más que se cumplan con los objetivos de control interno, esta a su vez va a tener ciertas limitaciones, como por ejemplo que funciona a diferentes niveles con respecto a los diferentes objetivos. Hay situaciones ajenas al control de la dirección, que no puede representar una seguridad absoluta con respecto a cualquiera de las 3 categorías de objetivos, y la eficacia de los controles se ve limitada por el riesgo de juicio, es decir, los errores humanos en la toma de decisiones. La naturaleza de las decisiones que afectan el control se conforma por 4 aspectos importantes, como son las disfunciones del sistema, elusión de los controles por la dirección, la confabulación y relación costo-beneficio. En cuanto a las funciones y responsabilidades, las personas que pertenecen a la organización forman parte del sistema de control interno, y los terceros solo contribuyen en el logro de objetivos fijados por la organización. Ley Sarbanes-Oxley. La Ley Sarbanes-Oxley fue aprobada en julio de 2002 después de un profundo debate en la Cámara de Representantes. La ley pretendía mejorar la protección a los accionistas a través de una serie de medidas que afectaban a los diferentes agentes que participaban en los mercados públicos de empresas. Su objetivo es construir y restaurar la confianza en la información financiera de las empresas. El cumplimiento de las disposiciones de esta ley es obligatorio no solo para las compañías localizadas en los Estados Unidos,
sino también para las compañías mexicanas registradas en la Bolsa de Valores estadounidenses y las subsidiadas de compañías de Estados Unidos ubicadas en México. La Ley Sarbanes-Oxley es un texto cuyos contenidos principales se agrupan en 6 grandes áreas que afectan a todas las sociedades cotizadas en los mercados americanos. Dichas áreas son mejora en la calidad de la información pública y en los detalles de la misma, el reforzamiento de responsabilidades en el gobierno corporativo de las sociedades, mejora en las conductas y comportamientos éticos exigibles, esto es mayores exigencias de responsabilidad en los temas de gestión indebida de información confidencial, aumento de la supervisión a las actuaciones en los mercados cotizados, incremento del régimen sancionador asociado a incumplimientos y finalmente aumento de exigencia y presión sobre la independencia efectiva de los auditores. Se reitera que la ley Sarbanes-Oxley afecta solo a las sociedades cotizadas en Estados Unidos, pero se ha convertido en referencia obligada en todo el mundo. Y bueno, eso es todo, espero que la información presentada aquí haya sido de tu utilidad. Quiero agradecerle especialmente a mis compañeros que fueron los que recopilaron y organizaron toda esta información con la asesoría de nuestro profesor, el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. Les envío un cordial saludo, mi nombre es Melissa Mendoza, hasta la próxima.